en la parte del frente, en estas áreas, también que no estén tan lejos, porque hoy Dios va a hacer algo grande en este lugar, en nuestros vidas, amén. Así que vamos a apuntarnos, y aparte si tiene usted frío, con el calor de los hermanos, se va a sentir un poco más agradable, amén. No tenga temor, sea obediente, pase su vida al frente, amén. Ya sea de este lado o de este, cualquiera de los dos lados. ¿Cuántos están dispuestos a recibir? No parece. Amén. Amén. Hermanos, les invito, córranse para este lado, por favor. No tengan temor, no le va a pasar nada, lo único que la palabra va a llegar más directo. Amén. ¿Cuántos están deseosos de la presencia de Dios? Yo quisiera preguntar cuántos vinieron con expectativa de lo que Dios va a hacer en este lugar. Como que todavía estamos calentando motores. Es necesario que la iglesia se meta en ese fuego de Dios. Es necesario que la iglesia arrebate las bendiciones. Yo quiero decirle algo. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Es decir, la iglesia del Señor no puede vivir pasiva. La iglesia del Señor tiene que vivir en un tiempo de avivamiento, en un tiempo de fortaleza. ¿Ven? Así que usted arrebate toda aquella bendición que le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía estamos calentando motores, no hemos ni empezado. Dios tiene algo preparado para ti. Dios tiene una palabra que va a transformar tu vida, va a transformar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué es necesario que usted venga deseoso, con expectativa de lo que va a pasar? Porque entonces si usted viene deseoso, dice la palabra, que Él va a darle respuesta a todos aquellos que tienen hambre y sed por su presencia. Usted no puede seguir siendo el mismo cristiano de hace un año. Usted no puede seguir siendo el mismo cristiano de hace 5 años. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva viniendo aquí a la iglesia, pero si usted no ha sufrido una transformación en ese tiempo en que usted se ha congregado en este lugar, algo está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A lo mejor cuando termine la predicación van a decir, ay, pastor, no voy a olvidar ese pastor porque es muy duro. ¿Sabes qué? La palabra del Señor es dura. Y hoy he tenido la palabra de transformación para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra. Pero antes déjame darte una breve introducción del tema de este día. Amén. Hoy en día estamos viviendo los tiempos en que la iglesia está orando por avivamiento. Yo quisiera que levanten sus manos. ¿Cuántos están deseosos de un avivamiento? ¿Cuántos están pidiendo un avivamiento? ¿Cuántos están orando por un avivamiento? Gloria al Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué te pregunto esto? Muchas veces la iglesia ora por un avivamiento. Muchas veces creemos que el avivamiento es alegría, júbilo, gente cayendo por la presencia de Dios. Creemos a veces cosas que deseamos ver visible y palpablemente. Amén. Queremos que la presencia de Dios se haga manifiesta y todos danzando y todos gozando, pero el avivamiento va más allá de eso. El avivamiento es una condición que debe haber en nuestro corazón, donde debe despertarse todo aquello que está durmiendo. Y el avivamiento no solo se trata de gritos, el avivamiento no solamente se trata de alegría y de gozo, sino se trata de algo más allá. Amén. Dios no debe hablar del avivamiento, pero sin embargo, hay muchas iglesias que estamos pasando por ciertos terrenos en los que a veces sufrimos estancamiento espiritual. La gente se estanca, no avanza, a veces pasamos momentos de tristeza en la iglesia. Amén. Yo no sé cuál sea tu condición al venir hoy a la casa de Dios, pero déjame decirte algo, Dios tiene una palabra especial para ti. No, porque no se lo sabe. Dios tiene una palabra especial para ti. Y el título de esta enseñanza se llama El nombre de Jesús revelado. Diga conmigo el nombre de Jesús revelado. ¿Qué quiere decir eso del nombre de Jesús revelado? Todos nosotros conocemos a través de la palabra, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es una expectativa o es una sombra de lo que
plan específico para la humanidad. En el momento en que el hombre cede su voluntad y cae en el pecado, dice la palabra que entra el pecado al hombre por medio de Adán y de Eva. Amén. Pero Dios tenía un plan que era traer salvación a la humanidad por medio de Jesucristo. Y muchas veces nosotros conocemos a un Cristo histórico. Conocemos a un Cristo del cual nos habla la palabra y en el mundo así se conoce como un Cristo histórico. Durante todo el año no recordamos a Jesús, la gente está viviendo su vida, ¿verdad? Carnalmente está haciendo todo lo que quiere durante todo un año. Pero hay una fecha en la que todo el mundo empieza a recordar el sacrificio de Jesús y es la Semana Santa. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nosotros como cristianos nos hemos enfocado en atender las cuestiones de las leyes, cuando Dios nos dice que no robaremos, no cometeremos adulterio. Jesús la palabra nos habla acerca de nuestro comportamiento. A veces nuestra enseñanza va dirigida a la parte emocional del hombre, de cómo aprender a controlar el carácter, cómo aprender a dominar la carne. Amén. Pero hemos dejado a un lado algo muy importante, que es hacer válido el sacrificio de Jesús y todo lo que conlleva el poder del nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Que muchas veces vivimos un Cristo que solamente es histórico para nosotros. Cuando nosotros no hacemos válido el poder de Jesús en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad, estamos invalidando el sacrificio de Jesús. Estamos invalidando todo aquello que Jesús nos enseñó. Y el avivamiento, te vuelvo a repetir, no se trata solamente de alegría y gozo, sino se trata de hacer vivo a Cristo a todos los que están a nuestro alrededor. Muchas veces nos enfocamos en las doctrinas religiosas, muchas veces nos enfocamos solamente en el servicio a Dios y hemos olvidado hacer visible el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañes al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9. Quiero hablarte un poco acerca de esto. ¿Cuántos saben que la palabra dice que las cosas que Jesús hizo nosotros las vamos a hacer? No los escuché. ¿Cuántos saben que la palabra dice que todo aquello que Jesús hizo nosotros lo vamos a hacer? Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿Saben por qué muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no nos cree? Porque estamos viviendo solamente una vida de cristianos encerrados en cuatro paredes. Muchas veces solamente estamos viviendo una doctrina, muchas veces solo estamos viviendo una religión, pero nos hemos olvidado de hacer efectiva la presencia de Dios y el poder que hay en el nombre de Jesús. Por eso la enseñanza de este día se llama la revelación. ¿Qué es revelación? Es cuando todo aquello que nos estaba cegado se cae para que nosotros podamos entender que en el nombre de Jesús hay poder. Por eso te preguntaba, ¿y cuántos de nosotros realmente, llamándonos cristianos y llegando a la iglesia, no sé cuántos años tengas de cristiano, tal vez 5, tal vez 10, tal vez 1, tal vez 20 años de cristiano, no sé cuánto tiempo tú tengas llegando a la iglesia, pero la pregunta es, ¿cuánto hemos realmente demostrado el poder de Jesús? Por eso muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no nos cree, nuestra familia no nos cree, nuestros amigos no nos creen, porque no hemos demostrado lo que Jesús habló en su palabra. Amén. Ser cristiano no se trata solamente de una religión, sino que se trata de una vivencia. Y así que vamos a ver en el capítulo 9 de Isaías, la palabra nos habla acerca de una profecía. Y esa profecía era la profecía o la promesa del Mesías, aquel que iba a venir, que iba a redimir el pueblo de Israel. Si me pueden poner el 4 aquí. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías, Jesús, el que iba a venir. ¿Cuántos saben que esa profecía tuvo cumplimiento? La promesa de Jesús de que iba a venir el Mesías a traer la redención a esta humanidad tuvo cumplimiento. Y si la palabra fue
será real también. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Jesús? Pero antes de su segunda venida, tú y yo tenemos un mandato que tenemos que cumplir en esta tierra. Amén. No podemos solamente sentarnos y decir, Señor, voy a esperar a que tú vengas y te voy a alabar y te voy a glorificar. Dado que hay un mandato dado por Jesús, antes de la segunda venida, nosotros tenemos que extender el reino a toda la tierra. Amén. Isaías capítulo 9. Quiero que pongas atención a las características, porque esas características de las cuales fueron profetizadas para Jesús son cosas que tú y yo tenemos que traer a la tierra. Capítulo 9, verso 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaba la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán y Galilea de los gentiles. Quiero que presten mucha atención, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es una palabra profética acerca solamente de una característica acerca del Mesías, una sola característica acerca de Jesús, y era que el pueblo que moraba en tinieblas, el lugar que estaba en mayor oscuridad, iba a ser resplandecido por la venida del Mesías. ¿Cuándo dicen amén? Quiere decir que el propósito de la llegada del Mesías era traer la salvación, era traer luz en medio de las tinieblas, era traer la restauración de todo aquello que estaba sometido a oscuridad. Yo te pregunto, ¿tú conoces cuál es la situación de tu ciudad? ¿Cuál es la situación del lugar donde tú vives? ¿Cuál es la situación de tu familia? Si tú empiezas a analizar, te podrás dar cuenta que muchos de ellos están metidos en prisiones de oscuridad. Muchos de ellos están metidos en pecado. Muchos de ellos están metidos en alcoholismo, en drogadicción, en brujería, hechicería. Amén. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? Traer luz a esta tierra. Amén. Esa es una sola característica. Seguimos en el versículo 2 y dice, versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Amén. Quiero que vayamos más adelante, versículo 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen esta palabra? ¿La hemos escuchado? Amén. Esta es la promesa de lo que habría de venir. Es la promesa de Jesucristo. ¿Cuántos saben que esa promesa entonces tuvo cumplimiento? Vamos a ir más adelante en la palabra. Isaías capítulo 53. Versículo 3. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó el ¿qué? Voy a repetirlo otra vez y quiero que me ayudes. Vamos a predicar juntos. Ciertamente llevó él, un poquito más fuerte, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dice después: y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No puede ser revelado el nombre de Jesús a nuestras vidas si no entendemos primero la profecía. Primero tenemos que entender cuál fue la palabra, la promesa que iba a venir sobre esta tierra. Si la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿por qué muchos de nosotros invalidamos el sacrificio de Jesús no creyendo en la sanidad? Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras dolencias. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Solamente estamos en la promesa, no hemos llegado al cumplimiento. Amén. Pero si Jesús vino a sufrir y a pagar todo esto desde el Antiguo Testamento, entonces en el libro de Isaías se estaba describiendo a detalle cuáles iban a ser las características de ese Mesías, y que ese Mesías después iba a transferir sobre nosotros por medio del Espíritu Santo el mismo poder. Amén. Si tú te das cuenta, hemos vivido muchos años viviendo solamente una tradición, quizás una religiosidad, quizás no hemos hecho realmente palpable el poder de Jesús. Sabes, tú y yo, el Señor nos delegó la responsabilidad de sanar a los enfermos, pero muchas veces nosotros tenemos miedo. Vemos una persona que está sufriendo en nuestra familia y lo primero que hacemos es recomendarle a un médico. Lo primero que hacemos es recomendarle una pastilla, un medicamento, un remedio. Pero tenemos temor. Si tenemos temor de orar por nuestros familiares, mucho más con aquellos que están afuera. Amén. Decimos, no puedo orar por él, y si se muere, ¿qué? O sea, y si oro por él y se muere, y si oro por él y se enferma más. No creemos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Muchas veces vivimos como ovejitas solamente, queriendo que el pastor supla todas nuestras necesidades. Amén. ¿Cuántas veces tenemos un problema y lo primero que hacemos es decir: pastor, ore usted por mi esposo, pastor, ore usted por mis hijos? ¿Y tú, dónde queda tu autoridad? ¿Dónde queda tu responsabilidad como cristiano? Tu responsabilidad como creyente. Amén. Hacemos inválido el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren empezar a demostrar ese poder de Dios? Quiero que vayamos al libro de Filipenses. Hoy todo aquello que estaba velado en nuestras vidas va a ser quitado. Tenemos que entender cuál es la esencia del poder del Padre a través de Jesucristo. La palabra dice que a Jesús se le fue dado un nombre que es puesto por sobre todo nombre. Y ese poder y esa autoridad se le fue dada a través de la obediencia. Porque Jesús cumplió con el Padre, sacrificándose por ti y por mí en la cruz del Calvario. Si no hubiera habido obediencia en Jesús, hoy tú y yo no pudiéramos estar disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Hoy tú y yo no pudiéramos estar disfrutando de las promesas de que si nosotros estamos enfermos o alguien está enfermo, va a sanar. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta esta parte? Vamos entonces a Filipenses y vamos a irnos moviendo un poquito en la palabra. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quiero que escuches eso y dice: aún estando, estoy en Efesios, déjenme un segundito. Dice la palabra: haya pues en vosotros, di conmigo, haya pues en mí.
Dice aquí la palabra entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús pudo no haber venido a esta tierra. Amén. Dice la palabra que Jesús se sumió en obediencia al Padre, por lo cual dice que no se aferró a ser igual a Dios y se humilló a sí mismo. Di conmigo: humildad, obediencia. Son dos cosas con las que batallamos como seres humanos. Muchas veces nos falta humildad y muchas veces nos falta obediencia. Déjame decirte algo: si tú como creyente no tienes humildad y no tienes obediencia, no tienes acceso a las promesas de Dios. Amén. Diga conmigo: ouch. Más fuerte: ouch. Amén. ¿Qué se necesita, pastor, para poder acceder al poder que hay en el nombre de Jesús? Seguir los pasos de Jesús. Humildad y obediencia. El que tengamos nosotros el poder y la autoridad que fue delegada por Jesús no significa que nos vamos a exaltar a nosotros mismos, porque el poder que viene del Espíritu Santo no viene por nuestra capacidad, ni viene por nuestro conocimiento, ni viene por nuestra antigüedad, sino que viene por la humildad y la obediencia. Nadie que no sea obediente no puede entonces tener el poder que el Padre nos prometió. Qué duro es saber todo esto, ¿verdad? Diga conmigo otra vez: humildad y obediencia. Dice la palabra aquí: haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Humildad y obediencia. Dice, versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Diga conmigo: obediencia. Se hizo a sí mismo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente muerte, por eso la palabra lo especifica bien. Se hizo obediente hasta la muerte, pero no solo hasta la muerte, sino hasta la muerte de cruz. Si tú estudias parte de las formas de tortura que habían en los romanos en esos tiempos, podrías darte cuenta que el sacrificio de la cruz, nosotros hoy lo vemos como algo santo porque Jesús murió por nosotros, pero dice la palabra que el morir en la cruz era maldición. Maldito todo aquel que era colgado en un madero. ¿Por qué? Porque la cruz era un medio de tortura que los romanos utilizaban para llevar a la muerte lenta a todos aquellos que habían robado, que eran personas dignas de muerte. Por lo cual dice la palabra que Jesús era el Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga, aún sin haber cometido pecado, fue llevado a una muerte que era de maldición. Es decir, Jesús se hizo maldición para que hoy tú y yo pudiéramos vivir en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que por tanto, por su obediencia, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó. Diga conmigo: al que se humilla, Dios le exalta. Y entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo: para que yo entienda la revelación del nombre de Jesús, tengo que entender que se le dio un nombre por sobre todo nombre. No hay ningún nombre en esta tierra que tenga el poder y la autoridad para echar fuera la enfermedad. No hay ningún nombre en esta tierra que tenga la autoridad para liberar a los endemoniados. Si tú y yo no estamos viviendo bajo este nivel de poder,
Es tiempo de empezar a vivirlo. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Es tiempo de subir, pero no en orgullo. El poder de Jesús no es para que tú y yo nos enorgullezcamos. Si Dios te empieza a usar en sanidad, es para que solamente tú seas un vaso de honra para Él. Seas un instrumento. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si Dios empieza a usarte, es para que tú te humilles cada vez más. ¿Quieres este poder del cual habla la palabra? Humillémonos delante de su presencia. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no hemos caminado conforme a su palabra. Tenemos que reconocer que tal vez hemos estado viviendo una vida en apatía, que tal vez hemos estado estancados espiritualmente y que tenemos que salir. ¿Cuándo va a venir ese avivamiento que estamos deseando? El avivamiento es que tú hagas viva la palabra de Dios. Es que tú demuestres el poder que el Padre te ha dado. Y todavía no hemos llegado a lo que Jesús hizo. Solamente dice la palabra que por tanto su obediencia y por tanto su humildad, entonces Dios lo exaltó hasta lo más alto y lo más bajo. Quiere decir que no hay otro nombre mayor. Quiere decir que en el nombre de Jesús hay algo que se nos tiene que ser revelado. Porque el nombre de Jesús representa poder. El nombre de Jesús representa autoridad. El nombre de Jesús representa sanidad. El nombre de Jesús representa salvación. El nombre de Jesús representa iluminar esta tierra. Qué hermoso sería si nosotros entendiéramos y hoy se nos revela su nombre, todo lo que hay dentro del nombre de Jesús. Estoy seguro que muchas cosas van a empezar a cambiar en nuestro entorno. Estoy seguro que muchas personas van a empezar a venir a los pies de Cristo, porque no vamos a defender una ideología, no vamos a defender una religión, no vamos a defender una iglesia. Vamos a mostrar el nombre de Jesús a todos aquellos que están necesitados. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús, diga en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, quiere decir ángeles, principados, potestades. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra. Di conmigo, todo ser humano, toda planta. A mí me sorprende mucho cuando la palabra del Señor dice que Jesús iba cruzando el mar y empieza a haber una tormenta. Dice que los discípulos se empezaron a desesperar unos con otros, y cuando ya veían que se iban a hundir, fueron y le dijeron: Maestro, levántate, ¿acaso no ves que perecemos? ¿Quién sabe qué es lo que pasó en ese momento? Dice la palabra que Jesús se levantó. Me imagino a Jesús: ¿qué les pasa, muchachos? ¿Acaso no les he enseñado? ¡Qué poca fe! Dice la palabra que va Jesús, se para y ordena al viento y al mar que se detenga. Si se nos es revelado el nombre de Jesús, tú y yo tenemos autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús vino a mostrarnos lo que el Padre iba a hacer a través de nuestras vidas. Pero para que nosotros podamos acceder a esa bendición, vuelvo a repetirte, el nombre de Jesús se nos tiene que ser revelado. No vivir un cristianismo de domingo, no vivir un cristianismo de ¿qué día tienen reunión? Los jueves. Sino vivir un cristianismo que demuestre su nombre todos los días. Todos los días. Amén. ¿Cuántos quieren una transformación? ¿Cuántos quieren un avivamiento en sus vidas? Hace unos momentos veníamos en el camino platicando con el hermano Jorge,
y le decía de una palabra que Dios me dio específicamente para una iglesia. ¿Quieres que te demuestre que muchas veces tenemos velado el entendimiento? ¿Sí o no? Biblia para comprobar, pastor. Veníamos platicando de que hay una parte de la palabra donde dice que cuando Jesús resucitó, muchos de sus discípulos no creyeron lo que algunos discípulos las mujeres habían visto, que no había nada en la tumba. Y unos ángeles del Señor se le aparecieron. Dice que algunos de esos discípulos no creyeron, y al anochecer ese día de la resurrección, dice que unos discípulos iban camino hacia una ciudad llamada, hace ratito la dije, se me fue el nombre de la ciudad, búscalo por favor. Dice que iban camino a Emaús. La ciudad se llamaba Emaús. Dice la palabra que estaba aproximadamente unos 30 estadios de Jerusalén. Y dice que esos discípulos iban caminando ahí cuando de repente se les aparece el Señor. Y dice que Él se les acercó y les dijo: varones, ¿qué es esa bulla que tienen ustedes? Platíquenme, porque dice que los discípulos iban comentando lo de la resurrección, que todavía no lo podían creer. Y entonces Jesús se les acerca y les dice: varones, díganme qué es lo que están platicando. Y ellos le dicen: forastero, ¿acaso no sabes lo que acaba de suceder en Jerusalén? Dice: Jesús ha resucitado. Y entonces Jesús empieza a conversar con ellos. Pero dice la palabra que esos discípulos no pudieron entender que era Jesús que iba caminando a la par de ellos. Jesús, aquel que había resucitado, iba a la par de esos discípulos y ellos no podían entenderlo. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Dice que al llegar a Emaús, esos discípulos de Jesús le dijeron: varón, ¿por qué no te quedas? Comes y descansas hoy y mañana sigues tu camino. Dice la palabra que entonces Jesús se quedó con ellos, y mientras partían el pan, dice que cuando ellos partieron el pan, se les cayó el velo y pudieron entender que era Jesús que había estado con ellos. Pero cuando ellos se dieron cuenta, cuando se les fue revelado, cuando se les fue quitado el velo que ellos traían espiritual, dice que entonces Jesús ya no estaba al lado de ellos. Y entonces empezaron a decir: wow, con razón ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. Con razón podíamos sentir ese fuego, pero no entendíamos por qué. Era Jesús que caminaba junto a ellos, pero no se les había sido revelado. ¿Cuántos de nosotros caminamos en el cristianismo sin tener la revelación de Jesús? Sin tener la revelación del nombre de Jesús. Ahora la pregunta, ahora que se te es revelado ese poder, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir caminando igual? ¿Queremos seguir siendo las mismas personas o queremos que el Señor se manifieste a través de nuestras vidas? ¿Qué tan grande es esa autoridad que dice la palabra que hasta los demonios se atan? Dice su palabra que Dios ha puesto autoridad en nuestros labios para atar y desatar. ¿Cuántos hemos puesto por obra esa palabra? Amén. Si tú lo has hecho, gloria a Dios. Sigamos avanzando y sigamos creyendo. Dice la palabra que a cada uno nos ha dado un nivel de fe el Señor, pero es responsabilidad de nosotros aumentar la fe. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Señor, muéstranos al Padre. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿cuánto tiempo han caminado conmigo y aún no conocen al Padre? Si creyeren en mí, verán al Padre. Amén. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo quizás hemos perdido de poder acceder a esa autoridad que Dios nos ha dado? ¿Cuántos dicen llegó el tiempo? Más fuerte, ¿cuántos dicen llegó el tiempo? Dale un aplauso al Señor entonces, si tú crees esa palabra. Pastor, todo lo que me ha dicho hasta este momento me suena precioso, me suena magnífico, pero demuéstremelo con la palabra. Mateo capítulo 4 creo que es. Vayamos a Mateo capítulo 4 versículo 13 y vamos a ver algunas de las cosas
que Jesús hizo en esta tierra. Dice la palabra que si se registraran todas las maravillas y todos los milagros que Jesús hizo en esta tierra, no acabaría. Si tú y yo, si se registraran todas las maravillas, todos los milagros, todos los testimonios que existen día a día del poder de Dios sobre esta tierra, no daría el tiempo para contar de ellas. Mateo capítulo 4, versículo 13 dice la palabra, cuando Jesús principia su ministerio, dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Quiero preguntarte algo, ¿se te hace conocido esto? Región de Zabulón, región de Neftalí, lo leímos al principio de la palabra. Y entonces dice, versículo 14, para que se cumpliese, di conmigo, se cumpliese la profecía, se cumpliese lo dicho. Lo que tú y yo leímos en Isaías, dice la palabra que Jesús vino a la ciudad dejando Nazaret, vino a la ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, uno de los propósitos de la venida de Jesús era resplandecer sobre la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Hay una parte de la palabra ahí mismo en el libro de Mateo, cuando Jesús da una instrucción y dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice, una lumbrera, una lámpara, no se mete debajo de la mesa. ¿Qué pasa cuando nosotros somos cristianos de iglesia de cuatro paredes? Solamente somos cristianos. Es fácil ser cristiano aquí. Es fácil ser creyente. Vienes a la iglesia, levantas las manos, adoras, lloras, gritas, cantas, te caes al suelo, haces lo que quieras, porque estás entre puros hermanos. Es fácil ser cristiano en la iglesia. ¿Dónde realmente se manifiesta la luz en la oscuridad? Allá afuera es nuestra responsabilidad. Resplandecer en la oscuridad. Tierra que andaba en tinieblas, en valle de sombra de muerte, vio gran luz, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dice más adelante: desde entonces, diga conmigo, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ¿qué dice? Se ha acercado. ¿Cuál es una de las misiones que tú y yo tenemos en esta tierra? Traer el reino de Dios a la tierra. Sabes, cuando tú te paras en un lugar, tú tienes que decir: el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. ¿Por qué? Porque la luz habita en nosotros. La presencia del Espíritu Santo habita en nosotros. Y donde hay tinieblas y donde la luz se para, las tinieblas no pueden contra ella. ¿Cuántos quieren ser luz en las tinieblas? ¿Cuántos hemos ocultado esa lámpara por mucho tiempo? Amén. ¿En tu casa conocen que eres cristiano? ¿Saben que hay obediencia en ti? ¿Sabes que eres un verdadero creyente? ¿En tu trabajo conocen que eres cristiano? ¿Realmente alumbras a todos aquellos que están en tinieblas? ¿O cuando estás en el trabajo eres parte de las tinieblas? Amén, diga conmigo, ouch. Hay muchos creyentes de cuatro paredes, pero al salir de las cuatro paredes, su familia lo desconoce. Su esposa, su esposo lo desconoce. Sus vecinos lo desconocen. Hay personas que cuando dicen soy cristiano, dicen: ¿a poco eres cristiano? Yo no, ni imaginármelo, ¿no? Con las actitudes que tienes, con
con la amargura que te cargas. A veces a los cristianos nos huyen porque cuando la presencia de Dios no está con nosotros, somos amargados, somos enojones, somos iracundos, somos chismosos. Amén. Somos criticones, somos desobedientes, no nos sometemos a la autoridad. Imagínate si no nos aprendemos a someter a la autoridad de la iglesia, que es los pastores, menos nos vamos a someter a la autoridad terrenal, que son los jefes, ¿verdad? Dios nos llamó a alumbrar. Dice la palabra entonces que uno de los propósitos fue disipar las tinieblas. Cuando tú te paras en cualquier lugar, la gente tiene que saber que contigo no se juega. Hay mucha gente, cuando saben que tú eres creyente y que eres un verdadero cristiano, cuando dicen un insulto frente a ti, dicen: ay, perdóname, no lo debí decir. Porque se refleja la autoridad de Jesús en nosotros. Pero si los que te rodean libremente dicen lo que quieran, alburean, dobles sentidos, chistes colorados, chisme y de todo, ay, 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 no estás demostrando la presencia de Dios en ti. Amén. Agarramos y sacamos la lumbrera en la iglesia, pero salimos y la escondemos debajo de nuestra ropa. Hay una película, Cristiano de la Secreta, a lo mejor alguno la ha visto, ¿verdad? ¿Cuántos agentes secretos habemos en la iglesia? Cristianos de la secreta. Ay, esto apenas está comenzando. ¿Cuántos quieren que siga? ¿O ya se arrepintieron? Si no, llamen al pastor de una vez y que me corra, ¿no? Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Diga conmigo, enfermedad. Diga conmigo, enfermedad. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. No dice la palabra que Jesús reprendió el demonio de la fiebre. Amén. No dice la palabra que Jesús oró y le ordenó a la fiebre que saliera. Dice la palabra que solamente tocó su mano y la fiebre salió de ella. ¿Quieres que te diga algo todavía más impactante? Dice la palabra que había una cierta hora en la que Pedro llegaba a orar a la sinagoga. Y dice que cuando sabían que iba Pedro a caminar a la sinagoga, ponían a todos los enfermos para que aunque sea la sombra de Pedro, tocase a los enfermos y fueran sanados. Amén. Diga conmigo, autoridad. Y entonces dice: y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y aquí viene lo más impactante, dice versículo 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por esa palabra? ¿Cuántos están dispuestos a hacer este acto de fe? Hagan conmigo así, miren. Quítense ese manto que les había velado la palabra por mucho tiempo. Yo no quiero decir que no se esté enseñando el poder aquí de la palabra de Dios. Estoy seguro que se les ha enseñado, estoy seguro que se les ha impartido. Pero muchas veces nosotros somos los que nos aferramos a no creer. Di conmigo: este es mi tiempo de que se me sea revelado el poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que se les sea revelado? ¿A cuántos se les está revelando? ¿Sabes? Jesús entonces es el cumplimiento de la palabra profética. Pero
Este cumplimiento trae otra demanda, que es que tú y yo cumplamos la demanda que viene a futuro. Vamos más adelante. Dice entonces que pasada la noche traían a él a todos los endemoniados. Yo no sé a cuántos de ustedes el pastor les ha dicho en algún momento, ¿saben qué? Hubo una manifestación espiritual en uno de los hermanos, en alguien, y le está que hasta le da vueltas la cabeza como el exorcista. ¿Quién me va a acompañar? Y ahí nadie quiere. Amén. Pocos son los que dicen yo voy, porque desconocemos la autoridad que hay en nosotros. No se trata de cuántos años tú tengas de creyente, se trata de cuánta fe tú tienes. Se trata de cuánto tú tienes revelado ese poder que hay por medio de Jesús. Y sabes que quiero decirte algo. No te estoy enseñando que el nombre de Jesús es un amuleto. No se trata de que porque decimos en el nombre de Jesús va a suceder. Se trata de que tenemos que conocer la esencia para que por nuestra humildad y nuestra obediencia entonces podamos acceder al poder que hay en el nombre de Jesús. No es un amuleto, ¿saben? En la religión tradicional abren la Biblia, Salmo 23, Salmo 91, para que el niño no tenga pesadillas, y ponen ese amuleto ahí. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Lo ve y se ríe, porque el diablo conoce más la palabra que tú y que yo. El mismo Satanás intentó, dice, tentar a Jesús con la misma palabra. ¿Cuánto más a ti y a mí, que todavía somos aprendices de la palabra? Amén. Satanás se ríe de los amuletos, porque en ellos no hay poder. La palabra, si no es hablada con autoridad, si no es hablada con presencia de Dios, entonces solamente es palabra muerta. Es decir, tenemos que vivificar la palabra dentro de nosotros. Cuando nosotros vivifiquemos la palabra, ese avivamiento que tú querías va a llegar a ti. No se trata de que haya bulla y de que caiga escarcha de oro en la iglesia. Se trata de que nosotros hagamos viva la palabra y demostremos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen esto me está gustando? ¿Cuántos dicen lo tomo? Esta noche tú tienes que salir a demostrar el poder de Dios. Esta noche tu fe tiene que ser catapultada a otro nivel, para que si hay un enfermo en tu casa, hoy llegues y pongas tus manos sobre él. Si el poder del nombre de Jesús hoy se te es revelado, hoy llega y pon manos. Si vive o muere, no importa. Tú cumples con la palabra, y tu fe se va a ir ejercitando cada día más y cada día más. Si tienes a alguien que predicarle en tu casa, hoy llega y dile: ¿sabes que el reino de los cielos ha llegado para ti hoy? ¿Cuántos tenemos la autoridad espiritual y moral para decir: el reino de los cielos se ha acercado? Sabes, a veces no podemos demostrar ese poder porque nos acusa el pecado, nos acusa nuestra desobediencia, nos acusa todo aquello que sabemos que no está bien delante de Dios, pero lo seguimos haciendo. Por eso no podemos decir cuando llegamos a un lugar: el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, cuando tú vives esa autoridad espiritual y moral, entonces tú podrás decir: el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Es decir, yo implanto el reino de los cielos por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la autoridad moral? ¿Cuántos saben qué es una autoridad moral? Una autoridad moral es cuando nosotros primero cumplimos para poder decirle a otros: tú lo puedes hacer. Es decir, una persona que es mentirosa no tiene autoridad moral para decirle a otra persona: no mientas. Una persona que vive en pecado no tiene la autoridad moral para decirle a otra persona: no peques. Una persona que no es obediente no tiene la autoridad moral para decirle a sus hijos que sean obedientes.
Amén. Sabes, ahí es donde el diablo nos agarra y nos dice, ajá, si de aquí te tengo agarrado. Porque no tienes autoridad moral ante la sociedad. ¿Sabes cómo vamos a llegar a tener esa autoridad? Con la obediencia. La obediencia va a traer sobre ti un nivel de autoridad que quien esté alrededor de tuyo tendrá que reconocerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen eso me gusta? Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos, todos tenemos que cambiar. El que está aquí presente delante tuyo tiene que cambiar también. Los pastores no somos gente perfecta. Amén. También tenemos batallas. Así que tú y yo tenemos que cambiar. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar para cambiar? Esa es la pregunta. A lo mejor muchos el día de hoy van a salir motivados, pero van a salir sin el deseo de que su vida sea transformada. Hay cosas que no queremos dejar. Hay vicios que no queremos dejar. Te la pongo fácil y muchos van a decir, ouch. Es como aquel que tiene problemas en los riñones, pero no puede dejar de tomar Coca-Cola. Diga conmigo, ouch. Amén. No queremos cambiar. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir viviendo la misma vida? Si hoy Dios me está hablando, yo tengo la necesidad de ser transformado. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Mateo capítulo 10. Perdón, capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, di conmigo, enseñando, y predicando el evangelio del reino. Hasta este momento hay dos cosas que llaman mi atención. Dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando. ¿Cómo pues nosotros podremos saber la revelación del nombre de Jesús si no somos enseñados? Por eso hoy Dios te trae la palabra para que tú seas enseñado. Amén. Dice la siguiente parte, dice, recorría Jesús toda la ciudad, las sinagogas de ellos, enseñando. Dice después, predicando, ¿qué? Y predicando el evangelio del reino. No dice la palabra que Jesús iba enseñando la Torá, ni dice que iba enseñando la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Porque en esos tiempos lo que se enseñaba en las sinagogas era la ley de Moisés. La tradición dice que era transmitida la palabra oralmente de generación en generación. Por eso cuando Jesús predicaba, la gente se impactaba y decían, cuando Jesús se paró en el templo y habló acerca de la promesa del Mesías y dijo que esa promesa había sido cumplida, la gente quería lincharlo porque decía, ¿cómo se atreve a blasfemar, decir que Él es la promesa, que Él es el Mesías que iba a ser enviado? Amén. No te entretengas en enseñarle al mundo una religión, una tradición, una costumbre, porque la religión no va a transformar al humano. La ideología no va a transformar a la gente, la va a transformar el poder del reino. El evangelio, dice la palabra, que Jesús no se ponía a perder el tiempo enseñándoles religión. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran expertos en religión. Dice la palabra que Él predicaba el evangelio del reino, que era un evangelio de transformación, que era algo que iba contrario a su mentalidad, que quizás iba contrario a sus ideologías. Amén. No pierdas el tiempo tratando de enseñarles tu religión a otra gente. Dedícate a enseñarles el poder de Dios. Dedícate a enseñarles el poder del reino, el evangelio. Y entonces toda aquella gente que algún día te veía de una forma religiosa, te va a empezar a ver como una persona que va a transformar su vida a través de Jesús. Amén. Dice entonces la palabra, Mateo capítulo 10, ahora sí. Aquí viene lo bueno para nosotros. Di conmigo, aquí viene lo bueno para mí.
¿Por qué? Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 10, si tú ves el versículo 5, dice misión de ¿qué? De los 12. Amén. La palabra dice entonces que Jesús capacitó a sus discípulos. Y entonces estos 12 discípulos Él los envía. Dice versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿A quién? A estos 12. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Yo quiero que levanten su mano. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Por lo tanto, si somos discípulos, esta dirección es para ti y para mí. Y entonces dice, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, aquí hay algo muy padre. La instrucción primera que les dio Jesús a sus discípulos, le dijo, no vayan con los gentiles, primero vayan con la oveja de mi Padre, los de la casa de Israel. Pero sabes, hoy tú y yo somos enviados a esos gentiles a los cuales los discípulos no fueron enviados. Explíqueme eso, pastor. Cuando Jesús asciende al cielo, Jesús le entrega una misión a sus discípulos y es extender el reino a toda criatura, sobre toda la tierra. Amén. El evangelio fue expandido no solo al pueblo de Israel, sino a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Tú y yo no pertenecemos al linaje real del pueblo de Israel. Tú y yo somos aquellos de los cuales Dios tuvo misericordia. Aquel injerto que dice la palabra, que añadió a la rama natural y el cual tú y yo podemos recibir la palabra de Dios. Así que tú y yo estamos llamados a extender su reino con todos aquellos que no le conocen. Y entonces dice aquí, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, di conmigo, tengo que ir y tengo que predicar diciendo, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pastor, explíqueme cómo es eso de que el reino de los cielos se ha acercado. Porque yo estoy ahí. Yo estoy el reino. Yo estoy expandiendo el reino de Dios. Cuando yo estoy firme en esa convicción y en esa revelación, no es doña Chencha, no es don Alfredo, somos embajadores del reino de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, implantamos el reino de Dios. Amén. Tenemos que dejar de estar acomplejados por las situaciones de nuestra vida personal. Tal vez tú tengas problemas en tu casa, no importa, tú extiende el reino de Dios. Tal vez tú tengas problemas económicos, no importa, tú extiende el reino de Dios. Tal vez tú digas, ¿y cómo Dios me puede usar si solamente estudié la primaria? No importa, extiende el reino de Dios. Porque el reino de Dios no mira nuestra condición física, no mira nuestra condición espiritual, no mira nuestra condición económica, no mira nuestro pasado. Él mira la disposición, Él mira la obediencia y el deseo de extender su reino. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dice, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuántos dicen esta instrucción es para mí? Vamos, dilo, esta instrucción es para mí. Si yo soy discípulo, en mí tiene que estar esa autoridad. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, liberta a los cautivos. Jesús extendió su manto sobre sus discípulos y les dijo, todo aquello que yo tengo, yo lo imparto sobre ustedes, para que vayan y hagan lo mismo que yo. Si Jesús siguiera siendo hombre, ¿tú crees que hubiera podido extender el reino sobre toda la tierra? Es pregunta. ¿Tú crees que Jesús hubiera podido extender el reino sobre toda la tierra? Él solo no podría, porque estaba en posición de hombre. Era Dios hecho hombre.
Es decir, tú y yo solos no podemos extender el reino de Dios. Por eso Jesús se multiplicó en sus discípulos. Él formó 12 discípulos, los cuales fueron llamados apóstoles. Pero hay algo, ellos no fueron los únicos. Dice la palabra que le seguían muchas personas y había muchos discípulos, pero Él llamó a 12 que iban a ser su equipo, de los cuales de esos 12 se empezó a extender el reino, se empezó a extender la palabra, se empezó a extender el evangelio. Cuando Jesús le da el mandato a sus discípulos y les dice: id y predicad el evangelio y decid el reino de los cielos se ha acercado, es porque tú y yo somos parte de ese reino de los cielos. En ti y en mí está la responsabilidad de que el nombre de Jesús sea expandido a toda la tierra. Y muchos están deseosos y dicen: no, yo me quiero ir a África a predicar el evangelio, yo me quiero ir a Sudamérica, Argentina. Pero no podemos ni siquiera hablarle a nuestra familia, no podemos hablarle a nuestros vecinos. ¿Sabes? Cuando la palabra de Jesús dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, era porque el reino de los cielos se iba a ir extendiendo a través de hombres y mujeres que tuvieran la pasión y el deseo de predicar el nombre de Jesús. Es decir, si tú le predicas a tus vecinos, si tú le predicas a tu familia, estás extendiendo el reino de los cielos, estás cumpliendo la misión por la cual tú y yo somos creyentes. Fíjate de algo, la visión de un creyente no es aceptar a Jesús para quedarnos a vivir dentro de la iglesia. Amén. Dice la palabra: recibiste de gracia, da de gracia. Porque si no estamos dando, nos convertimos en desagradecidos. Si no estamos impartiendo, estamos estacionando el reino de los cielos. Y no sé si el Señor tenga misericordia de nosotros si paramos la obra de Dios. No podemos parar la obra de Dios. Tú y yo no podemos ser el obstáculo para que mucha gente conozca a Dios. Tú y yo tenemos que ser el vehículo por el cual la gente venga ante los pies de Jesús. Porque cuando demostremos el amor, cuando demostremos la compasión, demostremos el poder, demostremos los milagros, entonces muchos van a venir y se van a arrodillar y van a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen: ya, pastor, acabe? Marcos capítulo 16. Quiero que tú tomes fe esta tarde y salgas lleno de la presencia de Dios y con la decisión de cambiar lo que tienes que cambiar. Marcos capítulo 16, verso 15 dice la palabra: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A lo mejor tú me puedes decir: pastor, pero si yo soy el mejor predicador de esta iglesia, yo soy el mejor evangelista. Está bien. Sabes, hay muchas iglesias que se han estacionado en la gracia. No quiero decir que es menos. ¿Cuál es la gracia? La salvación. Hay muchos que se han estacionado solamente en entender la salvación y en entender la misericordia de Jesús y entender que Él nos ama y entender que Él nos perdona. Y no digo que esté mal, pero estamos desechando el área de poder que Dios nos dio. Nos estacionamos solamente en decir: Él nos salvó, somos libres, lo que tú quieras. Nos hemos estacionado muchas veces solamente en la misericordia de Dios, pero no nos hemos parado a demostrar su poder, el cual no es una gracia, sino es un mandato. Amén. Quizás nos hemos acostumbrado, vuelvo a decir, a vivir bajo la gracia. ¿Sabes cuál es uno de los peligros que suceden cuando estamos acostumbrados a vivir bajo la gracia? Que estamos tan acostumbrados a la bendición de Dios, que la bendición pasa de ser bendición a ser algo normal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que estamos acostumbrados a la provisión del Señor. Tenemos alimento en nuestra mesa porque sabemos que es provisión de Dios. Nos acostumbramos a que es bendición y ya no lo tomamos como una gracia sobre nosotros.
Ya no decimos, Señor, gracias porque me provees el alimento de este día, porque sabemos que su gracia ha estado ahí. ¿Y cuál es el peligro? Que nos acostumbramos tanto a la bendición que nos empezamos a volver desagradecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Como aquel caso de aquel hombre o mujer que le dice, Señor, tengo problemas económicos, necesito dinero, necesito trabajo, no tengo trabajo, provéeme de un trabajo, necesito para sustentar mi familia. ¿Y qué pasa? Dios te envía el trabajo, y cuando Dios te da el trabajo te olvidas de él. Dejas de llegar a la iglesia los días de servicio, porque es cuando más gente llega al negocio. Nos acostumbramos a la gracia de Dios. Nos acostumbramos a que todos los días abrimos los ojos y seguimos vivos, pero no recordamos que es una gracia del Padre. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en la gracia, nos volvemos desagradecidos. Pero sabes, Dios tiene algo más para ti. Dios no quiere que tú seas solamente un dependiente de Él. Papá, dame. Hay gente que se la pasa llorando y clamando por economía. Hay gente que se la pasa siempre llorando, atribulada, quejándose de sus problemas, ¿sabes? Tú no necesitas ser un cristiano que toda la vida viva llorando y reclamándole a Dios. Dios quiere que tú te levantes en el poder y la autoridad que Él te ha dado. Dios quiere que tú cambies tu forma de pensar, que no aprendas a vivir solamente en la gracia, sino que aprendas a cumplir el mandato. Porque si tú vives solamente por la gracia y la obediencia, estás haciendo la mitad. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también es muerta. Cuando tú y yo vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la fe, pero no bajo las obras. ¿Cuáles son las obras, pastor? Ir y predicar el evangelio y decir, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, dale un aplauso muy fuerte. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir, tú suelta la palabra, crean o no crean, no todos se van a convertir al evangelio. No todo el que tú le prediques se va a convertir. Dice la palabra, si tú lo predicas, si lo creen y fueren bautizados, serán salvos. Pero si no lo creyeren, serán condenados. Mira, tú lava tus manos, tú predica el evangelio. No pierdes nada con decirle a alguien, oye, Jesús te ama, necesitas a Jesús. No pierdes nada con predicarle a alguien. Si te rechazan, no importa. Bienaventurados sois si por mi nombre sois vituperados, dice la palabra. Dice entonces, lo más hermoso de esto, versículo 17, y quiero que lo veas. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, las sanidades, echar fuera demonios, los prodigios, los milagros, establecer el reino de Dios, estas señales van a seguir al que cree. 2 personas creyeron hoy. ¿Cuántos creen en este lugar? Pero yo quiero ver, yo lo creo. Yo lo creo. Vamos, dilo, yo lo creo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiereis cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pastor, pero es que todavía me está costando creer. No importa. No importa que te cueste creer, tú hazlo. Lo más que puede pasar es que no pase nada, pero vas a ir acrecentando tu fe. Amén. Tú pon por obra la palabra. Yo no vengo a darte un mensaje de motivación, vengo a darte la revelación del nombre de Jesús. No es para que tú salgas y digas, ahora sí, me voy a comer el mundo. No, es para que tú entiendas que el reino de Dios, el evangelio, el asistir a la casa de Dios es poder. Por eso mucha gente viene cansada a la iglesia. Y déjame decirte, no es que esté hablando yo de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general.
Tenemos tanta gente que llega a nuestras iglesias apáticas, tristes, atribuladas, amargadas, en desánimo, en desobediencia, criticando lo que hace y lo que no hace el pastor, criticando lo que hace y no hace el líder. No estamos viviendo un reino de poder, estamos viviendo una iglesia de juguete. Venimos a perder nuestro tiempo. No pierdas más tu tiempo. ¿Por qué estás tú aquí? Yo te pregunto. Sabes, yo a veces me he preguntado, más bien me he fortalecido de decir: Padre, yo sé que todo lo que estoy haciendo no es en vano. Porque qué triste fuera si viviéramos el Evangelio y al final de cuentas no fuera verdad. ¿Cuántos dicen? Qué triste sería llegar a morir y darnos cuenta que la iglesia solamente fue un engaño. Qué duro, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿y para qué voy a la iglesia? O sea, ¿tiene un sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Voy a entregar tantos años de servicio y no voy a recibir nada? ¿Sabes qué? Dios es real, pero tú y yo tenemos que demostrarlo. Tú y yo tenemos que vivirlo. No esperes a que venga alguien y diga: fuego, avivamiento para todos. Tenemos que avivarnos nosotros. Tenemos que avivarnos por medio de la demostración de Jesús. ¿Cuántos años más vamos a seguir siendo las mismas personas? ¿Vamos a seguir viniendo a calentar las bancas? ¿Vamos a seguir viniendo sin un propósito? Hay otro servicio más. No, este servicio no voy, mejor voy al otro, total, siempre asisto. No, es que hoy vinieron unos familiares. No, es que el Señor me proveyó y ya me merezco unas vacaciones. Algunos de ustedes han de estar diciendo: ¿qué le contó el pastor de mí? ¿Sabes? Cuando somos confrontados con la palabra, vemos nuestra realidad. ¿Sabes cómo yo comparo la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes se han visto en uno de esos espejos? Se ven en el espejo y dicen: qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, qué chulo que estoy. Pero cuando agarras uno de esos espejos que tienen visión por 4, entonces ves los poros abiertos, ves los granos, ves las imperfecciones y dices: nunca lo había visto. Qué horrible, tengo que ver cómo le hago, pero me saco esa espinilla. ¿Sí o no? Tengo que ver cómo le hago, pero me arreglo el bigote. Tengo que ver cómo le hago, pero me paso un rastrillo y me rasuro. Amén. No digo por su barba. Me veo la barba y digo: ay, le hace falta una podadita. ¿Sí o no? Cuando somos confrontados con nuestra realidad, entonces es cuando tiene que venir el cambio. Si el Padre, si tú vienes a la iglesia y vienes sin esa disposición, y el Padre te habla, pero tú pasas por desentendido, o tú dices: hoy no voy a la iglesia, total, siempre es lo mismo. Dios podía tener una palabra para ti, para transformarte, pero tú te la perdiste. Por eso al inicio yo pregunté: ¿cuántos vienen con expectativa? Yo sé que muchos venían sin expectativa hoy. Dios quiere transformarte. Cambia tu manera de pensar. No es un día más. Cada que tú vengas a la iglesia no es un servicio más. Tú tienes que apasionarte por la presencia de Dios. Aún así sea componer una silla, apasionate. Que no quede en chueca la silla. Siempre voltea a ver y diga: a ver, si eres un servidor, tienes que estar tan apasionado que siempre voltees a ver y digas: no, esa silla está chueca, la voy a mover. Y si es necesario mover todo, lo muevo todo, pero tengo que apasionarme. ¿Cuántos vamos a seguir viviendo en la costumbre? ¿Sabes? El Señor se aburre de la costumbre. Pastor, Biblia para comprobarlo. Hay una parte en la palabra donde dice Jesús: estoy hastiado de sus fiestas, de sus sacrificios, de sus lunas nuevas. Estoy harto, no los tolero. Estoy harto de la monotonía.
no vamos a llegar al punto en que Dios diga, ya, cállate, ya no te tolero. Ya no vengas y traigas diezmos, porque de todos modos, diezmos y ofrendas, porque no los tolero, ya no son agradables para mí. No queremos eso, ¿verdad? Queremos ese fuego de la presencia de Dios. Pero no esperes que ese fuego venga y descienda, sino que tú tienes que avivarte. Tú tienes que decidirte. Amén. ¿Cuántos quieren seguir estacionados? Es hermoso cuando Jesús nos empieza a pasar por el colador y empieza a transformar nuestras vidas. ¿Sabes? Si la palabra te está ofendiendo, gloria a Dios. Si la palabra te está quebrantando, gloria a Dios. Si hoy tú sales enojado conmigo, gloria a Dios, no te estás enojando conmigo, te estás enojando con el Padre. Amén. Estamos casi por terminar. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé tú, pero yo lo creo. No importa que mi fe hoy esté como un granito de mostaza. Empieza a acrecentar esa fe con oración. Empieza a acrecentar esa fe orando por los enfermos. Empieza a acrecentar esa fe orando por los endemoniados. Y a lo mejor a algunos no les gusta este tema y digan, no me gusta que hablen de los endemoniados. ¿Sabes qué? Es real. El príncipe de las tinieblas está gobernando sobre muchas ciudades. Y Satanás está tomando terreno sobre muchos jóvenes, adultos, sobre muchos niños. Hoy se ven tantas cosas de violencia. Hay niños que juegan violencia todo el día. Hay personas que ven violencia todo el día. ¿Sabes? Satanás entra por los ojos, por los oídos. Hay mucha gente que se convulsiona jugando tantas horas los videojuegos. Y ojalá fuera Mario Kart, ¿no? De hace unos años. Juegos de violencia. La violencia siempre va a traer más violencia. Y hay gente y hay iglesias que no les gusta hablar de Satanás. Dicen, no, el diablo ni lo toque. Si lo tocas, no vaya a meter la cola y... ¿Verdad? ¿Por qué te digo esto? Yo cuando tenía 9 años de edad, conocimos al Señor. Y Dios habló a mi vida y dijo lo que iba a hacer conmigo. Pero no te voy a contar sobre eso, te voy a contar sobre lo siguiente. Antes de ser creyentes, yo tuve algunos encuentros espirituales. Una vez cuando cumplí 7 años de edad, yo dormía en la sala de la casa porque estaban remodelando en ese entonces. Y en la parte de en medio había un tragaluz. Y un día me levanto a las 3 de la mañana aproximadamente. Y cuando yo me levanto veo pasar un hombre con sombrero, camisa a cuadros, pantalón. Y yo me quedé impactado. Yo me iba a levantar al baño y me paré y veo eso y me quedé estático. Y cuando vine a ver, ¡prum!, caí a la cama sentado. Y no supe qué hacer, que me tapé de pie a cabeza con una colcha, ¿verdad? Como si con eso me fuera yo a librar de algo. Y ese fue el primer encuentro espiritual que yo tuve. Yo no lo pude entender. Mis padres hablaron a unas personas cristianas y dijeron, vamos a hacer oración, pero ustedes tienen que comprometerse con Dios. ¿Y qué creen? No nos comprometimos. Estos hermanos dijeron, bueno, ya nosotros cumplimos. Si ellos no quieren, allá que Dios trate con ellos. 2 años después, nosotros conocemos al Señor. Dios habla a mi vida por medio de un siervo que ni siquiera era pastor, era un líder de una casa de oración. Y entonces le dice a mi madre, ¿sabe qué? Su hijo tiene algo especial y Dios hoy lo va a ungir. Yo no sabía de muchas cosas. Yo no sabía mucho del evangelio, solamente tenía una pasión por Dios. Tenía una pasión por ir a la iglesia, tenía una pasión por ir a las células. Y Dios me empezó a capacitar. Aún sin recibir una enseñanza espiritual, cuando yo tenía aproximadamente 10 años de edad, un día de la nada estábamos en casa de una tía. Cuando mi prima me llega a buscar, eran 2 casas conjuntas. Nosotros estábamos en una y en la otra estaba un primo mío trabajando cosas de albañilería. Y estaba yo ahí cuando de repente llega mi prima y me dice, Javier, ven porque nuestro primo se puso mal.
Y yo dije, ¿mal de qué? Estaba yo chavito. ¿Mal de qué? Y dice, no, dice, pues como que se empezó a convulsionar. Y entonces vamos para allá corriendo. Y ese fue mi primer acercamiento con lo espiritual, con la liberación. Y entonces yo, sin conocer tanto, pero conociendo un poco de la palabra, empecé a ejercitar esa fe. Y no me atemoricé ni dije, ay no, de nanita, de aquí no soy. Yo agarré y entré con esa autoridad que Dios me había dado y empecé a orar por él. Mi prima no era creyente. Ahora imagínate un niño de 10 años en una batalla espiritual con demonios. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? El reino espiritual es real, tanto lo bueno como lo malo. Tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Dice la palabra que Él nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor, nos ha dado un espíritu de dominio propio. Tomarán en las manos serpientes, y si bebiereis cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si yo no estoy dispuesto a creer esto, estoy invalidando el poder de Jesús. No soy digno de ser llamado cristiano, amén. Y vamos a ir concluyendo. Hechos capítulo 4. ¿Cuántos ya se quieren ir? ¿Todavía? Amén. Hechos capítulo 4, versículo 1. Quiero que veamos el contexto de esta palabra. Dice el título, Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Dice que los saduceos y los fariseos estaban resentidos de que ellos anunciaran el poder de Cristo. La religión siempre se va a oponer al poder de Cristo. Vuelvo a repetirlo, la religión, los dogmas, siempre se van a oponer a la demostración del poder de Cristo. Los saduceos, los fariseos eran conocedores de la ley, pero que solo conocían letra y no conocían el poder. Por eso cuando los apóstoles se levantaron a predicar con poder, es más, te lo demuestro desde antes. Dice que cuando Jesús hablaba a la gente, los saduceos, los fariseos, los escribas, todos aquellos que vivían la religión, que conocían la ley, siempre estaban buscando dónde encontrarle un punto flaco para hacerlo caer. Amén. Y entonces dice que cuando estos hombres se levantaron a predicar con poder, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, dice, y les echaron mano, es decir, los apresaron, los agarraron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído, di conmigo muchos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Muchos de los que habían oído creyeron. Amén. ¿Cuántos anhelan ese poder en sus vidas? Dice después, para concluir, capítulo 4, verso 29, más adelante dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Para que se hagan prodigios mientras que, ¿a través de qué? Vuelvo a leerlo, dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hoy yo puedo entender por la palabra revelada, hoy yo puedo entender por el nombre de Jesús que es una misión para mí demostrar el poder de Dios.
cuando tú empieces a demostrar y empieces a vivir en el poder de Dios, esa vida de cristiano aburrido se te va a quitar. Cuando tú empieces a caminar en el poder de Dios, la vida ya no se te va a hacer monótona, porque Dios siempre te va a poner algo para que tú superes ese nivel de fe que ya tienes. Es decir, vamos a caminar de gloria en gloria. Vamos a caminar de victoria en victoria. Vamos a caminar de fe en fe. ¿Cuál es el límite? La palabra del Señor. Si la palabra dice que Dios nos concedió esa autoridad, es tiempo de ponerla por obra. Si Dios dice que nos dio todo eso, es tiempo de ponerlo por obra. Es tiempo de entrar en el nivel de obediencia. Es tiempo de entrar en el nivel de fe. Es tiempo de hacer válido el nombre de Jesús. Cuando entonces tú y yo extendamos el reino y hagamos válido el reino de Jesús, este lugar no va a dar. No va a alcanzar. Amén. Porque ese fuego, ese avivamiento, esa pasión se encendió en todos los corazones de aquellos que creyeron. Dale un aplauso al Señor, amén. Es decir, este poder no es para todos, solamente para los que entiendan que en el nombre de Jesús dice, por cuanto Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Señor lo levantó y le dio un nombre y un poder que es por sobre todo nombre, que todo aquel que cree va a vivir en ese nivel de fe. Todo aquel que decide entrar a vivir en el poder de Dios va a poder acceder a ello. Versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que te pongas sobre tus pies esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que empieces a orar. Yo no conozco tu vida terrenal, no conozco tu vida espiritual, no conozco la condición de la iglesia, no conozco tu condición familiar. Dios ha hablado esta noche y tú sabes qué es lo que Dios te habló. Tú sabes cuáles son las áreas, tú sabes cuáles son las cosas que Dios tiene que empezar a cambiar en tu vida. No se trata de un hombre hablando, no se trata de un pastor, es Dios confrontando nuestras vidas. Si tu vida hoy fue incomodada, es porque Dios así lo quiere. Empieza a orar con el Señor. Tú sabes todas aquellas áreas que te ha faltado. Empieza a decirle: Padre, hoy decido cambiar, hoy cambia, transforma mi vida, transforma mi forma de pensar, transforma mi visión, llévame a entender en la revelación de tu nombre, que tu nombre se me sea revelada y se me sea manifestado para poder traer transformación y cambios en esta tierra, para poder establecer tu reino. Yo quiero hacer un llamado esta tarde. Todos aquellos que dicen: Señor, decido creer por más. No significa que tú no hayas creído hasta este momento, pero todos aquellos que dicen: Señor, es tiempo de poner tu nombre en alto. Es tiempo de establecer tu reino en mi casa. Es tiempo de establecer tu reino en mi familia. Es tiempo de establecer tu reino en mi trabajo. Es tiempo de mostrar el poder que tú has depositado en mí. Empieza a pasar rápidamente, rápido.
Todos aquellos que dicen, Señor, aquí estoy, necesito una transformación, necesito un cambio de mentalidad, necesito un cambio de fe. Pasa rápidamente. Vamos, porque la presencia de Dios está en este lugar y no es tiempo para estar